Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En medio de la guerra entre Israel e Irán, algunos creen que Netanyahu puede precipitar la caída del régimen de los ayatolas. ¿Tienen razón? El asesinato de una congresista en Minnesota ha revivido la violencia política en Estados Unidos. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 15 años? Una nueva biografía de Cristóbal Colón sostiene que el navegante no era judío sefardí, sino que nació en Génova. Hablamos con el autor. Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Ushi Levi desde Bogotá. Soy Jorge Espinosa y también estoy en Bogotá. Es martes 17 de junio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Lo que está pasando entre Israel e Irán desde el viernes tiene con la respiración contenida a medio mundo. Todo empezó cuando ese día, en horas de la madrugada, el ejército israelí lanzó un ataque contra Teherán, la capital iraní, y contra algunas instalaciones militares. La ofensiva, según dijo el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Fox News, se produjo por dos amenazas inminentes. Una, el afán iraní de fabricar una bomba nuclear a partir del enriquecimiento de uranio para destruir a Israel. Y dos, incrementar su arsenal de misiles balísticos. One, the threat of Iran rushing to weaponize their enriched uranium to make atomic bombs with a specific and declared intent to destroy us. Second, a rush to increase their ballistic missile arsenal. De acuerdo con Israel, esos ataques afectaron sitios importantes y acabaron con la vida de destacados funcionarios iraníes, como los generales Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria, y Mohammad Bagheri, jefe de las Fuerzas Armadas. También terminaron con varios científicos nucleares. Irán respondió el viernes con el lanzamiento de centenares de misiles sobre Tel Aviv y otras ciudades de Israel, la mayor parte de los cuales fueron interceptados. Ayer, Israel lanzó un cohete contra la televisión pública iraní justo cuando había una transmisión en vivo y en directo. آنچه که ملاحظه کردید، صدایی که شنیدید، فضای غبارآلوده استادیوم. Irán ha prometido venganza. Israel dice tener controlado el espacio aéreo de Teherán, una ciudad que, según dijo ayer el presidente de Estados Unidos Donald Trump, debe ser evacuada de inmediato. El mandatario insistió en que su país no tiene nada que ver con la ofensiva israelí. Algunos creen que Israel podría precipitar la caída del régimen iraní de los ayatolas, que llegó al poder en 1979 con Ruhollah Khomeini. ¿Cómo leer esto? Hablamos ayer en Madrid con Haysam Amira Fernández, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos, CEARC. Cuando se inicia una guerra suele haber objetivos declarados y otros objetivos que no se declaran pero sí se persiguen. Cuando Israel lanzó su ataque contra Irán el pasado viernes, el objetivo declarado era acabar con el programa nuclear iraní, que no posee armas nucleares por el momento, lo contrario de lo que es el caso de Israel, pero hay un objetivo que va más allá y que es uno de los planes que tienen los dirigentes israelíes y el gobierno de Benjamín Netanyahu desde hace mucho tiempo y para el que se han preparado, y es derrocar al régimen iraní para que deje de ser una amenaza directa para Israel. Esto se está viendo mediante los ataques más allá de las instalaciones donde Irán tiene parte del desarrollo del programa nuclear y que Israel presenta como el motivo de su ofensiva y su guerra contra Irán, pero también se están descabezando elementos del propio régimen e incluso se habla de eliminar físicamente a la máxima autoridad de Irán, Ali Khamenei. Esto recuerda
en este año 2025 a lo que ya ocurrió en 2003, cuando hubo también llamamientos desde Israel para derrocar al régimen de Irak, el régimen encabezado por Saddam Hussein, al cual acusaba de tener armas de destrucción masiva, que se demostró que no era cierto. Además, Netanyahu en ese momento también prometió que esto traería la democracia a Oriente Medio. La historia nos dice que más de 20 años desde que eso ocurrió, la invasión de Irak, lo que ha habido ha sido destrucción en el país, en la región de Oriente Medio, caos y radicalismo que se ha extendido más allá y que podría ocurrir de nuevo si no hay un plan para el día después de un derrocamiento del régimen actual en Irán, y ese caos podría extenderse más allá de Oriente Medio. En Estados Unidos ha impactado enormemente la tragedia que ocurrió en Minnesota, en la frontera con Canadá, en las primeras horas del sábado. El asesinato de una representante a la Cámara Estatal y su marido, y el intento de homicidio de un senador del estado y de su esposa. El responsable fue un hombre llamado Vance Belter, de 57 años, disfrazado de policía. Belter tocó primero en la casa del senador John Hoffman y su esposa Yvette. Cuando ellos descubrieron que no era un agente, Belter les disparó varias veces. Por fortuna, han sobrevivido. Eso fue en Champlin, a 20 millas de Minneapolis. Luego Belter se dirigió a Brooklyn Park, cerca de ahí, a la casa de la representante Melissa Hortman, y al ver que llegaba la policía, entró y los mató a ella y a su marido. Ayer, Bob Jacobson, comisario de Seguridad Pública, habló. Belter exploited the trust our uniforms are meant to represent. That betrayal is deeply disturbing to those of us who wear the badge with honor and responsibility. Jacobson dijo que Belter había explotado la confianza que representa el uniforme policial y que esa traición es inquietante para los agentes. Vance Belter fue detenido tras varias horas de búsqueda en diferentes zonas de Minnesota. Melissa Hortman era demócrata. John Hoffman lo es. En Estados Unidos, un país donde hay prácticamente más armas que habitantes, los dirigentes políticos no están a salvo. En ese país han sido asesinados 4 presidentes: Abraham Lincoln en 1865, James Garfield en 1881, William McKinley en 1901 y John F. Kennedy en 1963. También ha habido atentados contra presidentes, como el de 1981 contra Ronald Reagan. Pero, ¿de qué dimensiones ha sido la violencia política en Estados Unidos en los últimos 15 años? Llamamos ayer a Washington, D.C. a la periodista Dori Toribio, que ha estado allá todo este tiempo. Juan Carlos, la violencia política es parte de la historia de Estados Unidos, pero en los últimos años, lejos de ser un episodio aislado, se repiten los ataques o intentos de ataque con motivos diferentes y atacantes de perfiles distintos, muchos en el espectro ideológico extremo, a la derecha o la izquierda, otros con enfermedades mentales, otros en busca de venganza, castigo, daño, conspiraciones, atención, pero lo común es el entorno político y la frecuencia creciente. Por eso verán que los últimos episodios generan dolor y consternación en este país, pero no sorpresa, lamentablemente. Voy a enumerar algunos de los más graves. Una de las primeras noticias que cubrí aquí, pocos meses después de llegar a Estados Unidos como corresponsal, fue el tiroteo de Tucson, Arizona, en enero de 2011, en el que la congresista demócrata Gabby Giffords recibió un disparo en la cabeza en un acto público con votantes. Ella se recuperó parcialmente tras muchas cirugías, como también se recuperó lentamente el congresista Steve Scalise, uno de los líderes republicanos del Congreso que sobrevivió a otro tiroteo en 2017 en un partido de béisbol de los conservadores para fines benéficos no muy lejos de Washington. Más, en octubre de 2020 el FBI arrestó a 13 miembros de grupos paramilitares acusados de terrorismo doméstico por intentar secuestrar a la gobernadora de Michigan, la demócrata Gretchen Whitmer, para tumbar su gobierno.
Y pocos meses después se vivió uno de los peores capítulos de violencia política aquí en Washington contra el corazón legislativo del país, aquel 6 de enero de 2021, el violento asalto al Capitolio de miles de seguidores de Donald Trump que intentaban impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones que ganó Joe Biden. Solo un año después, en 2022, Paul Pelosi, el esposo de la que entonces era la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, fue agredido en su casa en San Francisco por un hombre con un martillo. Así llegamos a la campaña electoral de 2024, cuando el entonces candidato presidencial republicano, Donald Trump, sufrió un intento de asesinato en julio en Butler, Pensilvania, y otro intento más fue desarticulado a tiempo por la policía de Florida pocas semanas después. Y además de todo esto, en los últimos meses, la sede del Partido Demócrata en Arizona sufrió 3 tiroteos el año pasado, la sede del Partido Republicano en Nuevo México fue incendiada en marzo, hace 2 meses un hombre fue condenado por terrorismo tras incendiar la residencia del gobernador de Pensilvania, el demócrata Josh Shapiro, en mitad de la noche, cuando Shapiro y su familia dormían, a lo que hay que sumar años de tiroteos en sinagogas, iglesias católicas o episcopales, o el asesinato de 2 empleados de la Embajada de Israel en Washington hace un mes, o el asesinato del ejecutivo de la mayor aseguradora del país en diciembre de 2024 en Nueva York, o atentados como el de Boston en 2013, o en Nueva Orleans el pasado mes de enero, con otros factores complejos de terrorismo doméstico o internacional, pero violencia al fin y al cabo. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com. Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en América hace casi 534 años, el 12 de octubre de 1492, y aún sigue el debate sobre su origen. Unos dicen que nació en Génova, en Italia, otros que en partes de España como Cataluña, Mallorca o Galicia. En octubre del año pasado, un documental de Radio Televisión Española titulado Colón, ADN, su verdadero origen, quiso aclarar el asunto basado en una larga investigación dirigida por el profesor de Medicina Forense de la Universidad de Granada, José Antonio Lorente. El documental Colón ADN, su verdadero origen, se ha acercado mucho. Aseguran, gracias a las muestras de ADN de él y su hijo Hernando, que fue un judío sefardí y que nació en algún lugar de la Corona de Aragón. Tanto en el cromosoma Y como en el mitocondrial de Hernando hay rasgos compatibles con origen judío. La conclusión de Lorente fue criticada, pese a que no era fácil analizar el ADN de Colón. El almirante murió en 1506 en Valladolid y sus restos fueron trasladados a Sevilla y luego a Santo Domingo, como era su deseo. Pero con la invasión francesa fueron conducidos a La Habana en 1795. Años más tarde, cuando en 1898 Cuba dejó de ser colonia española, sus restos fueron regresados a Sevilla, aunque algunos sostienen que siguen en Santo Domingo. Conviene recordar que Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, los reyes católicos, financiaron la expedición de Colón. Hace muy pocos días se publicó en España una ambiciosa biografía del navegante. Se titula Colón, el converso que cambió el mundo. ¿Cuál es su tesis central y qué dice del origen del almirante? Llamamos ayer a su autor, el profesor Esteban Miracaballos, doctor en Historia de América. Bueno, el sentido que tiene escribir una nueva biografía sobre Cristóbal Colón es que es curioso que la sociedad de la información, de los más media, de las autopistas de la comunicación, cada vez tenemos más confusión en el conocimiento de Cristóbal Colón. Yo he pretendido hacer una biografía en la cual recopilase
todo lo que es el Colón histórico y tratar de separar la leyenda de la historia. He despojado a Colón de toda la literatura, de todos los mitos que lo rodean, y me he quedado solamente con lo que tenemos a día de hoy documentado, que es mucho. Hay que tener en cuenta que en los últimos 50 años ha aparecido muchísima documentación nueva, desde el libro copiador de Antonio Rumeu de Armas, la colección documental de descubrimiento de Juan Pérez de Tudela, la obra de Anunciada Colón de Carvajal, La herencia de Colón, etcétera, etcétera, ¿no? Más los aportes genéticos contribuidos por el doctor José Antonio Lorente. Por tanto, en esta biografía lo que he pretendido es recopilar todo eso y hacer una historia de Colón despojada de los mitos y de las leyendas nacionales. En este sentido, ha dicho Erich Hobsbawm que el gran reto que tenemos los historiadores actuales es hacer historia al margen de los mitos nacionales. Con respecto a su lugar de nacimiento, bueno, pues por un lado está las ideas nacionalistas, que si el Colón gallego, que si el Colón catalán, el valenciano, el libicenco, el castellano, el extremeño, que también tiene su potencia, y también tenemos al Colón francés, el Colón portugués, por supuesto, el Colón corso, el Colón suizo, etcétera, etcétera. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, tenemos decenas de pruebas objetivas de que era genovés. Los propios, todas las personas que lo conocieron dijeron siempre que era natural de Génova. Incluso los colonos de Santo Domingo se quejaban de la tiranía del genovés y le mandaron incluso un memorial a Fernando el Católico diciéndole que este hombre iba a quitar la isla y se la iba a entregar a sus amigos y paisanos genoveses. Por tanto, desde el punto de vista histórico está claro, y lo tenemos claro en la universidad, que Colón era genovés. Por tanto, hay dos Colones, el Colón de la calle, que es de cualquier sitio por esas ideologías, y tenemos el Colón de la academia de la universidad, en la cual todos sabemos que era genovés. Y este es el punto en el que se mueve el libro, ¿no? Que demuestra, yo creo, definitivamente, asienta eso, que el almirante había nacido en esa ciudad de Liguria. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó para anoche el regreso a Washington, D.C. desde la cumbre del G7 en Canadá. ¿La razón? La crisis en Oriente Próximo por la guerra entre Israel e Irán. Trump alcanzó a reunirse con varios líderes mundiales, como el primer ministro británico Keir Starmer y el canadiense Mark Carney. No alcanzó a sostener un encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habló ayer en Madrid a propósito del escándalo de corrupción que salpica a su grupo político, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Por un lado, dijo que no anticipará las elecciones previstas para 2027 y agregó: se ha logrado que lo que antes se encubría, se obstruía o se amparaba como parte de la normalidad, ahora se persiga, se castigue como un hecho imperdonable. Sánchez dijo también que ha nombrado un equipo de transición para manejar la organización territorial del PSOE. El anterior encargado, Santos Cerdán, fue retirado luego de que audios y documentos lo vincularan a una red de comisiones a cambio de contratos de obras públicas. El sábado murió en Costa Rica, en el exilio, la expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro. Tenía 95 años. Fue la primera mujer presidenta en la historia de América Latina y la que venció en las urnas en 1990 a Daniel Ortega, que hoy gobierna de forma autoritaria. Esposa del periodista Pedro Joaquín Chamorro, que fue asesinado en 1978, se la conoce en Nicaragua como la madre de la democracia. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y por supuesto, buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.